Hola, ¿qué tal? Ahora vamos a hablar sobre relatividad especial ya. Pasamos de una vez. Y vamos a estar hablando de espacio Minkowski, transformaciones de Lorentz, desde el punto de vista de cómo geometrizarlo, digamos. Es decir, cómo llegamos a la idea de métrica, pero ahora en espacio de Minkowski, que sigue siendo espacio plano, pero que es menos trivial, porque como sabemos, pues ya describe algo eh, básico en la física, que es un espacio en el que nada puede superar la rapidez de la luz, nada masivo al menos, ¿no? Entonces lo que tenemos es que em, la idea típica o la historia que ponen muchas veces en libros, hay algún librito divulgativo del mismo Einstein en el que habla en estos términos. Vamos a pensar que hay un observador que está viajando en un tren a cierta rapidez con respecto a otro observador en el piso y podemos decir, ¿qué es lo que mira este personaje? Este personaje va a definir a un rayito de luz, así es como vamos a comenzar las cosas aquí. Este es algún ejercicio de uno de los libros básicos de física, como Sear Semansky, no sé, Resnick. Y pone un rayo de luz que viaja hacia arriba y hacia abajo, y eso te define un tic de reloj. Gracias a que la luz tiene la propiedad de que la rapidez que mide cualquier observador es constante. Ya saben ahorita que incluso la rapidez de la luz está sumergida ahí en las definiciones del Sistema Internacional de Unidades gracias a esa constancia. Entonces a este personaje se le ocurre hacer este reloj. Cada tic de reloj puede ser hacia arriba o bajada. El caso es que esta rayo de luz recorre cierta distancia d hacia arriba y esa distancia es invariante para este observador, cosa que tiene que ver con la homogeneidad del espacio, pero podemos visualizar las cosas como son para cada uno de los observadores. Este observador mide que la luz va hacia arriba, el tiempo de recorrido hacia arriba, a este personaje le vamos a llamar delta tau, y por lo tanto, la distancia recorrida que mira él es simplemente c por delta tau. A esto de aquí le vamos a llamar tiempo propio, porque es el tiempo que mide un observador que esté a una distancia fija con respecto a esto, es decir, que vaya viajando junto con ello. A esa es la idea del tiempo propio, por cierto, ¿no? Entonces, en este caso, este personaje va a ver las cosas un poquito diferente. Cuando observe el rayo de luz, ¿qué es lo que observa? Lo vamos a poner por aquí. Este personaje lo que mira es que el espejo se está moviendo en el tiempo de manera que para chocar con el espejo de arriba, lo único que está haciendo la luz es reflejarse, acuérdense, hacia arriba y hacia abajo, pues va a correr una distancia un poco mayor porque les comenté ahorita que por homogeneidad del espacio, no vamos a entrar en esos detalles, el d es una distancia constante, pero en cambio aquí lo que se forma es un teorema de Pitágoras en el que tienes que esta es una distancia v delta t, donde delta t es el tiempo que este observador mide para la subida, el tiempo que tarda el rayo de luz en ser emitido hasta que choca, y por acá pues simplemente está ocurriendo c por delta t, que es delta t es el tiempo de subida con respecto a él. Entonces vemos que aquí ocurre un teorema de Pitágoras y la relación básicamente para d que él obtiene pues es restar el cateto opuesto, o sea d cuadrada para él va a ser, o de una vez podemos poner la raíz, es la raíz cuadrada de c cuadrada menos v cuadrada multiplicado por delta t elevado al cuadrado también. Es decir, podríamos ponerlo así. Lo voy a especificar nada más para que sería d cuadrada es igual a c delta t elevado al cuadrado, que es la hipotenusa, menos v delta t elevado al cuadrado. Obviamente esto otorga que puedas factorizar c cuadrada a c cuadrada menos v cuadrada, le factorizas el delta t cuadrada y por lo tanto tendrías que la relación de cuadrados, digamos que llevamos al cuadrado esta cantidad,
y que va a otorgar que c cuadrada delta tau elevado al cuadrado es igual a c cuadrada menos v cuadrada multiplicado por delta t elevado al cuadrado. Y ya tenemos nuestra relación. Obviamente, esto va a llevar a algo muy conocido para ustedes. Pasas dividiendo c cuadrada a la derecha, la resultante pásalo dividiendo hacia la izquierda, entonces tienes que delta t es igual a delta tau sobre la raíz cuadrada de 1 menos v cuadrado sobre c cuadrada. Decíamos que este es el tiempo propio. Decíamos, o no lo hemos mencionado, este se llama tiempo coordenado. De alguien que no viaje junto a la partícula, por ejemplo, en este caso junto al espejo, que definimos con esto. Nos interesa algo más de aquí. Hay un montón de relaciones que ustedes deben recordar de relatividad especial, las voy a mencionar nada más aquí. Obviamente esta cantidad la puedes especificar como gamma delta tau y lo puedes ver también a nivel diferenciales para integrar adecuadamente si necesitas. Hay otro fenómeno que es el de la contracción de longitud, que sería simplemente el delta L, sería el que medirías en tiempo, sería la raíz cuadrada de 1 menos v cuadrada sobre c cuadrada por un delta L0, que esa sería la distancia propia, medida en el marco de referencia viajando junto con algo, junto con la partícula, junto con el espejo en este caso. Por eso es en dirección del movimiento, ¿no? Por otro lado, otro tipo de fórmulas que pueden recordar es que E es igual a gamma por mc cuadrada, por ejemplo, que la energía en reposo simplemente va a ser entonces cuando V es igual a 0, lo que corresponde a un gamma igual a 1. Entonces tienes un E0 igual a mc cuadrada, la famosa fórmula de Einstein a la que conoce la gente es esto. Algo que no queremos hacer énfasis aquí, y por favor no lo hagan, es pensar que a esta cantidad le llames la masa relativista, porque en realidad yo todo el tiempo aquí me estoy refiriendo a la masa en reposo. Así es que eso te llevaría a confusiones y además sí es un poco anticuado. Es decir, por ejemplo, como sabemos, P también sería gamma m por v, donde v es la derivada de r con respecto al tiempo coordenado, a t, no respecto a tau. Entonces lo que tienes es que esta relación es la que lleva muchas veces a pensar que para que sigas pensando en masa por velocidad, a que aquí estás poniendo una masa relativista. Pero aquí nos vamos a estar refiriendo como m a lo que muchas veces le llaman m0 en los libros antiguos. Entonces no vamos a hacer eso se presta a confusión, la m es la cantidad invariante. Por cierto, algo que ustedes sí deberían de saberse, mientras que esta es una de las fórmulas más famosas en toda la historia de la ciencia, ustedes deberían saber que la corrección es esta en realidad, de tal manera que la energía crece con la velocidad. Por ejemplo, la energía cinética simplemente es la resta de la energía total menos esta energía. Otra manera de decirlo es que es gamma menos 1. Si gamma es muy grande, esta cantidad es despreciable de hecho, por mc cuadrada, porque la energía en reposo, a pesar de que es una cantidad muy grande para los términos usuales que conocemos de masa, aún así, cuando agregas una rapidez muy grande a una partícula, por ejemplo, esta cantidad se vuelve demasiado grande. De tal manera que la gráfica de ese factor de Lorentz, gamma, por ejemplo, comparado con velocidad, obviamente nunca llega a c, porque lo que tienes es que es 1 sobre la raíz, y esta cantidad tiende a 1, y por lo tanto el denominador tiende a 0, haciendo que de comenzar en 1, el factor de Lorentz se va hacia infinito. Y aún así, no sé si recuerdan el meme de un personaje diciendo esto no y esto sí, que le hace primero el fuchi. Pues yo les recomendaría también que le hiciera un poquito el fuchi a estas dos y dijeran, estas no. La relación buena es e cuadrada es igual a p cuadrada c cuadrada más m cuadrada c a la cuarta. Que si se fijan es muy similar y de hecho está muy relacionada con lo que dijimos ahorita. La energía al cuadrado es igual a pc elevado al cuadrado más mc cuadrada pero elevado al cuadrado. Esta relación es la buena.
Si tú no tienes masa como en un fotón, simplemente tienes E igual a PC, tienes longitudes de Broglie, todo lo que quieras relacionar con eso. Y si tienes M distinto de cero, aún así puedes comprobar que puesto que esta cantidad P cuadrada es en realidad P tridimensional punto P, lo tomas de aquí y miras que esta relación es correcta. Esta es la buena. Estas no. Estas son casos particulares para cosas masivas. Entonces, por el momento, vamos a manejar esto a nivel diferencial. Ya sabemos que estos incrementos pudiéramos haberlos hecho tan pequeños como querramos. Y básicamente, esta relación, la voy a reescribir aquí un poquito más abajo. Y ahora sí vamos con la parte geométrica, o sea, cómo geometrizamos esto. Y le voy a cambiar de signo. Ahorita les comento por qué vamos a cambiar de signo. Entonces lo que tenemos esto es menos c cuadrada por dt cuadrada es igual a menos c cuadrada por dt elevado al cuadrado más v cuadrada por dt al cuadrado. Pero esto ya lo hemos manejado, de hecho, puesto que v es igual a dx con respecto al tiempo por y más los otros dos términos similares. Lo que tienes es que v cuadrada es dx en dt elevado al cuadrado más dy en dt elevado al cuadrado más dz en dt elevado al cuadrado. Pero cuando tomas en cuenta que este dt cuadrado lo puedes cancelar con este dt cuadrada, básicamente esta relación se convierte en lo siguiente. En menos c cuadrada, y aquí hice una equivocación, disculpas, estoy tomando lo de aquí, lo estábamos leyendo, d tau cuadrado, esto es igual a menos c cuadrada dt cuadrada, ya dijimos que había una cancelación en el dt, solo te queda el dx cuadrada más dy cuadrada más dz cuadrada, esa parte del teorema de Pitágoras que nos interesaba. Y lo que estamos viendo es que gracias a la constancia de la rapidez de la luz, tenemos algo que corresponde a nuestro invariante. Este invariante le vamos a llamar ds cuadrada, tal como lo hicimos antes, le vamos a llamar nuestra métrica. Y entonces le vamos a llamar métrica lorentziana, pero define a algo que se llama el espacio de Minkowski. Antes hablamos del espacio de Euclides y ahora se llama el espacio de Minkowski. Minkowski fue profesor de Einstein, de esos típicos que no creían en Einstein, pero se dio cuenta de la relevancia de la relatividad especial y de que además implicaba que se podían ver como que todas las cosas, los eventos se le llaman, o sea, las cosas que suceden en cierta parte del espacio, pero en cierto tiempo específico, que los eventos debían considerarse en un espacio tetradimensional. Esa es la idea de Minkowski, no de Einstein, de 1907 aproximadamente, en una conferencia. Entonces, cuando Einstein se dio cuenta de esto le permitió después formular la relatividad general y comenzó a formularla casi de inmediato. No sé si en parte por este pensamiento tetradimensional y en parte por algo que se llama principio de equivalencia que después vamos a mencionar. Por el momento decimos, ¿por qué a la izquierda no aparece un dx primado, un dy primado, un dz primado? De hecho sí aparecen, o sea, no aparecen, pero sí aparecen. ¿Por qué? Porque podrías pensar que esas cantidades son cero. Porque así definimos nuestro problemita del espejito. Es decir, todo lo comenzamos diciendo que este se mantiene quieto con respecto al espejo. Si se mantiene quieto, si va viajando junto con él, el delta x o el dx que tenga es igual a 0. El dy que tenga es igual a 0. El dz que tenga es igual a 0. Pero en general, sí que sucede eso. Eso es lo que se dio cuenta a Minkowski, ¿no? O sea, lo que dijo es que si lo pusieras en otro sistema coordenado, menos c cuadrada dt primado al cuadrado más dx primado al cuadrado más dz prima, perdón, dy primado al cuadrado más dz' al cuadrado, que esto no sería lo que define el tiempo propio, porque el tiempo propio está definido justamente con algo que no se mueve con respecto a la partícula que tú estés observando, que tenga estos cambios en coordenadas, por ejemplo. Entonces, el tiempo propio sería
el tiempo de la mosca que vuela, por ejemplo. En este caso el tiempo del espejo es el mismo que el tiempo de la persona porque solo consideras de manera trivial que viaja junto con el tren. Pero la realidad es que con respecto a él aún podría viajar la mosca, podría estar aventando una pelota de béisbol o una partícula en general. Y entonces esto no definiría cantidades que son cero. Por lo tanto, no sería el tiempo propio de eso hasta que te vas a ese nuevo sistema. Y aquí entonces lo que sabemos, o el trabajo de Einstein, que en realidad ya había sido también, digamos, las ecuaciones obtenidas por otros, como Poincaré, como Lorentz, pero que ellos seguían pensando en la idea del éter. La ventaja de Einstein es pensar que eso era un objeto inútil, el éter, de hecho. Y entonces lo que tenemos es que la manera en que se transforman para Minkowski las transformaciones de Lorentz, como ustedes sabrán de memoria, es t primado es igual a gamma por t menos v sobre c cuadrada por x, por ejemplo, para ese trenecito que dibujamos. X primado sería igual a gamma por x menos vt, que se parece a velocidades demasiado bajas. Esta cantidad es igual a 1. Y por lo tanto esto es simplemente la transformación galileana, y también a velocidades demasiado bajas esta cantidad es despreciable y esta cantidad es 1 y los tiempos corren igual. Pero eso lo que te dice es que los relojes van a correr distinto. Y el caso es que si hacemos la versión diferencial de esto ya lo pueden comprobar ustedes, esto no lo voy a hacer aquí, pero podemos hacer un poco de esto. A nivel diferencial, esto sería expresado como diferencial aquí, diferencial aquí, diferencial aquí, porque todas las demás otras cantidades son constantes. Diferencial, diferencial, diferencial. En particular, obviamente, si haces de x primado en dt primado, por ejemplo, esto va a ser igual, cancelaría las gamas, divide todo arriba y abajo, este es el numerador, este es el denominador, divide entre dt entre dt es igual a 1, aquí también, pero aquí lo que ocurre es ux, entonces básicamente lo que tendrías es que esto sería ux menos v sobre 1 menos ux por v sobre c cuadrada, que es la transformación de velocidades. Y etcétera, ¿no? Así puedes hacerlo, por ejemplo, para dy primado en dt primado. Aquí no lo mencionamos, pero este es ux primado. ¿Cómo mides que está viajando la mosca tal vez? Aquí sería uy primado, sería igual. Y aquí sería simplemente la división de esto entre esto. De nuevo tienes que dividir por dt arriba y abajo. Y eso va a dar lugar a que eso sea uy por gamma por 1 menos. Y aparece el mismo tipo de factor aquí, ¿no? Porque todo tiene que ver con la rapidez en x. Y uz de manera similar a esto. Esto es para la transformación de velocidades, pero por ahorita lo que nos interesa es obtener este de aquí. Y lo podemos leer casi nada más. Si haces dt primado y multiplicas por c cuadrada, lo que tienes es que tienes que tener aquí un gamma cuadrada. Entonces, si hicieras eso, tendrías menos c cuadrada por dt primado elevado al cuadrado. Sería, te va a otorgar un término aquí que tiene que ver con el cuadrado. O sea, tienes que elevar toda esta cantidad al cuadrado. Entonces sería gamma por, voy a poner un signo negativo aquí. Y aquí sería c de t menos v de x y esta cantidad elevada al cuadrado. ¿Por qué situación? Porque estamos haciendo todo por c de t aquí, por c, entonces sería v sobre c, aquí hubo una equivocación, ¿no? Entonces lo que tenemos es que después además vas a sumar con dx primado al cuadrado y estos se suman de manera trivial, así es que podemos no considerarlo. Entonces dx primado elevado al cuadrado en realidad va a ser, decíamos aquí debería ser cuadrado, sería gamma cuadrada por dx menos v de t elevado al cuadrado. Algo que pueden verificar es que si hacemos la suma de esta igualdad con esta igualdad, lo que va a ocurrir
es que gracias a la presencia de este signo negativo, los términos cruzados se van a cancelar. Y los otros los tienes que agrupar adecuadamente. Por ejemplo, vas a tener el dt cuadrado, aparece con c cuadrada y con gamma cuadrada, pero negativo. Y acá aparece con menos v. Es decir, mientras que los cruzados se eliminaron, menos c cuadrada primado de dt cuadrada más dx primado elevado al cuadrado va a otorgar un gamma cuadrada que podíamos factorizar por todos lados. Y aquí quedó c cuadrada menos v cuadrada. También podríamos haber factorizado el signo negativo, lo voy a hacer. Y de hecho, más bien vamos a factorizar el signo negativo, gamma cuadrada, de tal manera que ahora lo que estamos haciendo es la suma, y esta cantidad se convierte en positiva. Entonces tienes que compensar. Lo que va a ocurrir aquí es un c cuadrada menos v cuadrada con esa compensación por dt elevado al cuadrado. Y por otro lado, para la parte de x va a ocurrir algo similar, pero como este x aparece positivo aquí, ahora el que vamos a factorizar va a ser gamma cuadrada, positivo, que ese es de aquí abajo. Y simplemente esto te está diciendo, aquí abajo ocurre como un 1, que es el positivo. Y acá te dice, esta parte, como elevas al cuadrado, aquí se vuelve positivo y te queda menos v cuadrada sobre c cuadrada. Y esto por dx cuadrada. Entonces lo que estamos diciendo aquí, obviamente aquí puedes dividir, poner c cuadrada entre c cuadrada, y gamma cuadrada es 1 entre 1 menos v cuadrada sobre c cuadrada, de manera que esto se va a cancelar haciendo un 1 por aquí. Y esto también ya sucedió lo mismo, porque esto es 1 entre 1 menos v cuadrada sobre c cuadrada, lo cual otorga un 1. Y estamos viendo que esto es justamente menos c cuadrada de t cuadrada más de x cuadrada. Y los otros dos se agregan de manera trivial. Entonces acabamos de demostrar esta idea. Y si eso es lo que es invariante, lo que te dice es que ahora puedes pensar en un espacio tetradimensional en el que estás agregando el tiempo, pero de una manera no trivial. No es como un más. O sea que esto no es exactamente un teorema de Pitágoras. Y recibe su nombre. También ya vamos a acostumbrarnos a utilizar x mu, que en realidad tiene componentes x0, x1, x2 y x3, que en este caso específico de coordenadas, estamos hablando que son las coordenadas ct, x, y, z. Entonces x0 es la primera de las coordenadas. Vamos a que tomar en cuenta esto, y que cuando tengamos índices griegos como mu, nu, alfa, beta, lambda, muchos de estos tipos de índices solo van a correr en 0, 1, 2, 3. Índices repetidos siempre van a correr en estas 4 dimensiones. Y de tal forma que el ds cuadrado que mencionamos ahorita, que es la métrica, lo vamos a mencionar como eta mu nu por dx mu por dx nu. Esto se parece mucho a la delta porque estamos hablando de coordenadas cartesianas, pero no es exactamente la delta. Lo que estamos haciendo es el paso. Antes dijimos delta ij es igual a una matriz diagonal, la representación de 1 con 1 con 1. Y aquí podemos decir que eta mu nu es una matriz diagonal de 1 menos 1 y con 3 unos positivos. En relatividad hacemos más énfasis en los aspectos geométricos, de manera que te interesaría dejar esta parte con el mismo signo que acostumbramos cuando hablamos de teorema de Pitágoras. Pero la realidad es que este término le gana a este. Es decir, esta métrica para cosas conectadas causalmente va a ser negativa. A alguien de partículas, por ejemplo, le va a interesar más este hecho de que este término le va a ganar a este, para pensar en cosas en la representación de momento y poner adecuadas sus variables. Y por lo tanto es razonable que ellos le cambien el signo, pero esto sacrifica la parte geométrica de alguna forma, ¿no? Nada más una cuestión de signo. Pero son lo mismo, es el mismo espacio, se llama espacio de Minkowski, la métrica esta se llama lorentziana. Este objeto son las componentes de la métrica en estas coordenadas, y ya se imaginarán que las componentes de la métrica, por ejemplo en esféricas, en lugar de
tendrías aquí la sustitución de un 1, pero aquí sería r cuadrada y aquí sería r cuadrada seno cuadrada de teta. Vamos a hacer esa asociación después cuando hablemos de agujeros negros y que veamos que esto es el límite también del tipo de espacio que describe un agujero negro cuando lo miras desde lejos. Por ejemplo, entonces por ahorita nos quedamos con este mensaje y vamos a estar hablando bastante de esto en las próximas. Bien, hasta la próxima. Saludos.